En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ya llega Darío, pongo tu pantalla, Cristina, y vamos a comentar la obra La agonía del Eros, del filósofo coreano-alemán Han, y nos vamos a centrar luego en la discusión en el capitulillo que he seleccionado, No poder, poder. No es lo mismo que poder, no poder, es no poder, poder. Entonces, proyecto, y una vez que esté ahí, te doy la palabra. Ya. Pensaba que usted iba a hacer alguna introducción. No, tú tienes ahí una biografía, ¿no? Luego ya yo completaré, que es lo que he hecho prácticamente. Bueno, yo desaparezco ahora de la pantalla, que se vea mi trabajo. Los demás también, si queréis quitar la imagen hasta que acabe la exposición, eso facilitará la... Pero Cristina, tú deberías estar con imagen porque eres la que hablas. Ya. Es que luego, ¿sabe qué pasa si tengo imagen que no veo la página? ¿Se Vale. me escucha bien? Sí, se te oye muy bien. Porque creo que... ya, sí, porque creo que mi volumen está bajo. Vale. Bueno, desaparezco grande porque luego no veo mi pantalla. Bueno, vamos a hablar, ¿cómo se llama este señor? De Byung-Chul Han. He querido empezar con su biografía, su pensamiento y sus obras para ver qué línea coge al hablar de la agonía del Eros. Simplemente de la biografía tendríamos que quedarnos, que es un filósofo surcoreano que emigró estudió primero en Seúl metalurgia y emigró a Alemania. Estudió filosofía en Freiburg y teología, literatura germánica y teología en Múnich. Se doctoró con su tesis. No sé cómo se traduciría. Bueno, voy a tratar de traducir, ahí veis la pantalla. Se dice el corazón de Heidegger, más o menos he tratado de buscar una correspondencia hacia un concepto de la opinión en Martin Heidegger. Se habilitó con la tesis, con bueno, es que en Alemania, después del doctorado, existe una habilitación. No sé, Stimum más que opinión, a lo mejor voz, ¿eh? Voz es que también es estado de ánimo. Sí, voz, afecto, sí. Bueno, sí. Sigue. Lo más breve que puedas la introducción esta, lo más breve para ir a la obra, ¿vale? Sí. Gracias. Se habilitó con el trabajo fenomenológico Muerte y Alteridad. Bueno, vemos que actualmente vive en Berlín, es director en la Universidad de Berlín del programa de estudios generales, Estudio en Generale, ha recibido premios, es uno de los creadores de la Carta Constitucional de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, y lo que nos interesa de él es que los puntos fuertes de su investigación corresponden a la fenomenología, a la filosofía moderna, a la estética social, filosofía de la religión y a los medios de comunicación. Su pensamiento está fuertemente impregnado por Heidegger, Derrida, Levinas, Lyotard, así como del budismo y del Zen. Tanto en las entrevistas como en sus obras, él hace, en sus ensayos, él hace una crítica al capitalismo, a la sociedad del trabajo, consumo y rendimiento, también como vamos a ver, a la tecnología, la hipertransparencia, la hiperinformación. Entre sus obras principales está La agonía del Eros, La sociedad del cansancio, que habla también de este mismo tema, ¿no? del consumo, de la producción, la topología de la violencia, la sociedad del trabajo y rendimiento, es una constante en sus ensayos y en sus libros y en sus entrevistas. El aroma del tiempo en el enjambre y sobre el poder. Bueno, vamos a ver ahora
¿cuál es el tema de la obra? Es la pérdida. Quería que... esa es la crítica, padre, Si cuando no, tú sigue. Yo señalo voy, a... Cristina, tú sigue Ya, tranquilamente. Yo voy poniendo ahí sí. cosas para dar que pensar simplemente, ¿vale? Ya, muchas gracias, padre. Bueno, el tema de la obra, bueno, se llama la agonía del Eros, o sea, que en este mundo actual globalizado y que es capitalista, neoliberalista, el Eros está a punto de morir, está por desaparecer como consecuencia de un narcisismo individualista que desconoce al otro y en ese otro la atopía, la negatividad, la riqueza de su identidad. Ese otro desaparece, es erosionado para ser instrumentalizado como objeto de consumo en una sociedad, en un mundo de pura positividad y transparencia en el que se pierde el misterio, se homogeniza para producir el misterio de lo igual. Y el amor también pasa por este filtro. Está reemplazado por una sexualidad satisfactoria, gratificante, tiene que responder a las exigencias de optimización, se pierde, existen muchas posibilidades y claro, también tiene una alta exigencia, pero no existe la fuerza de la lealtad, del compromiso, de la entrega, la fuerza de la pasión, la vitalidad, la disposición incluso para morir dando la vida, la dramaticidad, la narratividad, también narra él, incluso la transgresión, que es lo que despierta el Eros, que sale de sí, se mueve hacia el otro, ¿no? El otro es visto como un espejo de mí mismo en el que yo pues me contemplo de modo narcisista. También este Eros se ha degradado en la política, no hay esa fuerza de Eros en la política que mueve a la acción, en la filosofía, también hace incapaz de un pensamiento de búsqueda y en los campos del saber. Y claro, todo se reduce pues a la acumulación de datos y a no buscar una teoría. Antes de entrar en la obra, sí, es el dataísmo, es una constante en las obras de Shulhan. Antes de entrar en la obra, vamos a ver la siguiente página, por favor, padre. Algunas anotaciones previas, unos conceptos previos para la comprensión. El autor, a lo largo de la obra, habla de una dialéctica de la positividad y negatividad, y algunas veces, solo un par de veces, de la conclusión. No es una dialéctica hegeliana, como ya diré al final, ¿no? Y la positividad se entiende como algo negativo, algo que iguala todo, que le quita la vitalidad hasta producir el cansancio. Mientras lo negativo se entiende como algo positivo, que es lo que se contrapone al yo, lo que marca la diferencia, es asimétrico, está lleno de vitalidad, implica movimiento, inquietud, violencia. Y bueno, luego vamos a ver los conceptos los conceptos con los que trabaja Han en esta obra. ¿Qué es el Eros? Es el movimiento hacia el otro en sentido enfático, cuya alteridad le hace no alcanzable, no manipulable, no instrumentalizable en el régimen solipsista. Arranca al sujeto de sí mismo y lo lleva hacia afuera, al otro.
permite la experiencia del otro en su alteridad. Se trata de un voluntario de reconocimiento, de un vaciamiento de sí, de sacrificarse, de salir de sí. Constituye una debilidad y una fortaleza del sujeto del amor, porque es el don del otro. Está más allá del rendimiento y del poder, implica deseo, pasión, vivacidad, inquietud, movimiento y vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el amor hiere, es una constante en la experiencia de todo hombre desde que apareció. El amado, no dice concretamente la palabra amado, pero lo llama átopos, sobre todo dando el ejemplo de Sócrates. Es atópico, no tiene un lugar, y es hacia quien se mueve el amante impulsado por el eros. Supone una negatividad no consumible, una simetría, y es indispensable para rescatar al eros. La conclusión es la síntesis de este movimiento, se podría decir pues que es la síntesis de este movimiento de positividad y negatividad. Es el amor que pasa por la muerte, en sentido hegeliano, como lo llega a decir él, y vuelve así por la vía del otro y por la demora contemplativa, pero del otro. Sin ella no se cerrarían las heridas, todo se desgarra sin esta negatividad, ¿no? No, sin la conclusión. Todo se desgarra y esfuma, como sucede pues en el sujeto del rendimiento que quiere producir más, se exige más, es en esta sociedad de competencia, en el mundo globalizado. Y no sucede tampoco en el narcisista. La sociedad de la transparencia es la sociedad global actual en la que todo está expuesto, descubierto por la hiperinformación, por el dataísmo, y así pues desaparece el otro. No se llega a conocer, sino a estar enterado de las cosas. El amor es aquello que deshabitúa, porque lo igual, lo positivo hace habitar, pero el amor deshabitúa, saca de una rutina, reduce el narcisismo y produce la ruptura y perforación de lo igual. El amante, esto sí lo va a decir claramente en los últimos capítulos, que no se trata de una persona externa ni de una circunstancia empírica, sino de una presencia intrínseca al pensamiento, de la condición de posibilidad del pensamiento, de una categoría viva, de una vivencia trascendente pues como saliendo de sí. Vamos a ver ahora el contenido de la obra por capítulos. El primer capítulo se llama Melancolía. Trata del final del amor y de la depresión, así como de la superación de esta depresión. ¿Cómo ejemplifica o cómo explica todo esto, Han? Mediante los films Melancolía, The Hunters in the Snow, Los cazadores en la nieve, y Tristán e Isolda. Él va a hablar que las causas del final del amor a nivel sociológico son la ilimitada libertad. ¿Por qué? Porque hay exceso de ofertas para elegir, porque la tecnología permite esto. La coacción de lo óptimo, se busca lo mejor entre tantas opciones. La siguiente, por favor. Padre. Estoy. El enfriamiento de la pasión, que bueno, que ya
todo es racionalizable en esta sociedad, pues ya no se cree, ¿no? La racionalización incluso del amor, el infierno del igual, que todo, que aunque es la sociedad que todo trata de que todo sea lo mismo. Por ejemplo, lo vemos en nuestra cultura actual, ¿no? Una misma comida, un mismo sistema, sobre todo en la Unión Europea y Norteamérica, pero esto repercute hacia todo el mundo. Exalta al individuo, pero le hace perder paradójicamente lo pierde en una masa, le hace perder su peculiaridad. La sociedad de consumo aspira a eliminar lo atópico, iguala mediante límites establecidos y se da por el sujeto, por el yo subjetivo y solipsista y por las exigencias del capitalismo neoliberal que es acumulativo y productivo. La libido ha sido invertida. Se trata de pura subjetividad, de sentimientos agradables, y ahí se asienta, pero no hay pasión, sino simplemente la comodidad de sentir bien y la búsqueda de realización propia, que claro, no se entiende mediante la comunión con los otros. Bueno, comunión no dice Han, sino a nivel meramente personal, individual. La erosión del otro como proceso dramático invertido, inadvertido, debido a un exceso de narcisismo. Y este narcisismo es un falso amor propio que diluye límites, porque el amor pues pone el verdadero amor propio marca unos límites. Y en cuanto a la depresión, Han la considera una enfermedad narcisista en esta sociedad actual, porque consiste en una relación exagerada consigo mismo, en dar vueltas alrededor de sí, y bueno, esto agota y derrumba al sujeto del rendimiento. El sujeto de rendimiento es la propia persona, el yo, pues que se mira cómo rindo más o cómo soy mejor, pero solo a sí misma, sin trascendencia. Se opone al eros, la depresión, hace imposible el amor, y claro, solo se puede superar y redimir mediante la salida de sí hacia el otro, mediante un mal que es el desastre. Ahí hablaba de desastre como no astrum, nada de estrellas, y mediante el encuentro con el otro, de la mismidad del otro, de su rostro. Bueno, Cristina, vamos a... Cristina, ¿sí? tienes que sintetizar. Te quedan Sí, como padre. 10 minutos máximo. Ya, sí, ¿Vale? sí voy. Gracias. Bueno, me detengo más en este no poder, y lo demás paso rápido. Bueno, cuando os hice este capítulo me parece clave porque habla de que el hombre, el sujeto de rendimiento, es capaz, se le tiene que motivar, se le tiene que decir tú puedes, ¿no? Habla de los verbos, empieza pues con los verbos modales konen, que significa poder, y müssen, que es deber. Entonces, el motivar hace que el sujeto se autoexija, que rinda más, y ya a la vez es libre, pero paradójicamente es esclavo de sí mismo. Es amo y esclavo de sí mismo. Y esto produce también un agotamiento. En esta sociedad pues capitalista se da la crisis de cuando el hombre no puede rendir, pues se da la culpa de la crisis y la gratificación, se hace al sujeto culpable de su fracaso y no se considera otros factores. Y el amor y la sexualidad también pasan por todo se ve a nivel de marketing y consumo, y el amor pasa por este filtro. Se busca el rendimiento, la positivación, el cuerpo es cosificado,
los sentimientos, la sensualidad y los sentimientos se exponen a la exposición y la transparencia. No hay personalidad sexual. El poder es llevado hasta querer aprender y poseer el cuerpo ajeno. Y eso se debe a que los medios digitales acercan mucho al otro y eliminan la distancia. Todo esto, pues el ejemplo paradigmático es la obra y la película Las 50 sombras de Grey, que da unos estatutos, cómo debe ser el rendimiento en esa relación pseudoamorosa. Pero el Eros, pues, va más allá del rendimiento, despierta el semblante del otro que se da y se oculta. Y bueno, eso en cuanto a este capítulo. No hay vulnerabilidad en el amor y bueno, esto sería de momento todo en cuanto a este capítulo. Es paradigmático, ¿no? En cuanto al otro, la presencia del tú y claro, cómo se consigue salir de este círculo vicioso mediante un no poder, o sea, ya aceptar que no se puede, y esto pues hace vulnerable y hace que el sujeto sea a la experiencia erótica. El capítulo tercero, la mera vida, consiste, en síntesis, en aferrarse a la mera supervivencia por miedo a la muerte, simplemente no estar muerto, sin preocuparse de que la vida sea buena. Para esto se trabaja y para esto se trabaja y se vive pues en una continuidad, no en una discontinuidad, no en el evento. En cuanto al amor también, en esta mera vida es un bien de consumo, hace que sea elegible. Eva y Luz piensa pues que el amor está... se dan adjetivos femeninos, se busca que la experiencia amorosa pues sea suave, dulce, placentera, cómoda, pero más bien dice Han que el amor está domesticado, porque evade el dolor y el sufrimiento, no quiere el contacto con el otro, pero lo contrario del absoluto hegeliano, que es fundamentalmente amor. ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Hola? Sí, se te oye, pero yo te oigo bastante regular. No sé si los Sí, demás... es que se me decía que se me iba el internet. Sí, ha habido, pero ha sido los 2 últimos minutos, se te ha entrecortado la voz. O sea, Sí. que sigue y abrevia lo que Bueno, puedas para que dé tiempo a que llegues a una sí. conclusión, ¿vale? El amor no puede existir sin negatividad. Bueno, vamos a... sin negatividad y sin vaciamiento de sí mismo. Y todo esto, pues, en lugar del amor, pasamos al capítulo siguiente, tenemos la pornografía. El capítulo siguiente se llama porno. El amor es usado, el amor la sexualidad se reduce a objeto de consumo, aniquila al eros, el cuerpo está expuesto para ofrecerse, la desnudez se vive como exhibición, no hay misterio en la sexualidad, ni personalidad sexual, ni comunicación erótica del deseo, sino que la sexualidad se hace consumista, capitalista. De ahí pasamos al siguiente capítulo, me parece que es, la puede pasar, padre, por favor. La fantasía. Debido a esta hipervisibilidad, hiperactividad, pues la fantasía se ha anulado, no hay un cerrar los ojos para contemplar la realidad, sino que viendo, pues ya no se ve, y esto pues tiene sus consecuencias en la literatura como crisis de la imaginación, y el otro ha desaparecido.
todo esto pues tiene su fundamento en el capitalismo, que iguala todo mediante el dinero, destruye la fantasía del otro y produce exclusión entre ricos y pobres. La política también, Han dice que en la política del Eros, que debe estar informada, vitalizada y movida por el Eros, en la búsqueda de un mundo mejor, porque actualmente la política es antagónica al amor, ¿no? Él tiene una especie de romanticismo político, va a decir que el Eros es fuente de energía para la protesta, para la revolución, y produce, a semejanza del amor, produce un compromiso, una entrega y una lealtad que se mantiene en lo que está aún por venir. Y finalmente, se te ha cortado ahora, ¿eh? ¿Ahora me escucha? Ahora sí. ¿Hola? Sí, hola, Ya. ahora. Ahora. Sí. Finalmente viene el fin de la teoría. Las teorías, pues, indican cómo el mundo debe ser. Hay una entrega originaria, ¿no? Una decisión originaria, pero está reemplazada por el Big Data, por el exceso, y también todo esto se ve en la crisis del arte y la literatura. La teoría tiene una donación previa, y la lógica del pensamiento es que sale de sí al encuentro de lo otro y produce una narratividad, una hermenéutica. La filosofía, en el mejor de los sentidos, va a decir que es hacer del logos eros. Así a Sócrates se le llamaba el amado, porque el pensamiento, la teoría también tiene su poder seductor. El amado seduce. Y Han va a decir que pues tanto a la política como a la teoría hay que inyectar también el eros para darle vitalidad, porque no ser capaz de amar implica no ser capaz de pensar. Por último, ahora tenemos los filósofos con los que dialoga o ejerce su influencia sobre él. Hegel, lo digo muy rápido, Levinas, Foucault, Descartes, Eva Iriol, que lo vais a ver. La siguiente, ¿me escucháis? Sí. Alto y claro. Lyotard, es que a mí a veces se me va. Lyotard, Derrida, y claro, Levinas aquí, Hegel es importante por el movimiento dialéctico, pero esa dialéctica en toda la obra no es la hegeliana, sino la de Levinas y de Martin Buber, porque es la negatividad es el encuentro con el otro hacia la búsqueda de una unidad, no la absorción en el absoluto. Bueno, también sobre otro filósofo con el que habla es Nietzsche, porque esta sociedad ha encontrado la felicidad, va a decir, en la lucha, la que ha hecho su diosa. Las conclusiones, pues, ya lo hemos visto desde antes, que el movimiento de Eros es una dialéctica, un éxito reditus, pero no del espíritu absoluto, sino de sí hacia el otro, cuyo rostro se encuentra el sujeto y respeta su alteridad y busca una unidad. El mundo actual, globalizado, neoliberal, en el mundo capitalista, necesita del eros, está ausente, porque todo se ha cosificado debido a un exceso de narcisismo e individualismo, hace imposible amar, conocer, producir arte, cultura. Se ha sustituido el amor por la pornografía, el conocimiento, por el dataísmo. ¿Me escucháis? Sí, si no te decimos nada, sigue. Si te dejamos de escuchar, te avisamos, Cristina. Venga, es que me mando
unos mensajes como... Pues no les hagas caso mandan... a los mensajes del ordenador, haz caso a los mensajes de los compañeros. Vale, venga. Gracias. Ya. Entonces, por la productividad, todo está sustituido por la productividad, optimización incesante, y las consecuencias son el cansancio en todas las esferas de la vida, la falta de libertad, aunque se la exalta, la depresión y la lucha por la supervivencia por medio del trabajo. Se necesita, en consecuencia del eros, a las relaciones interpersonales, en el ámbito del amor, de la sexualidad, de la política, del arte, de la cultura en general, de la filosofía. Porque el amor implica un movimiento apasionado, vital y lleno de energía hacia el otro. No para poseerlo y apoderarse de él, sino para hacerse uno con él. Bueno, esto es lo que dice Han a lo largo del libro. Muy bien. Bueno, esa es mi bibliografía y los links que he consultado. Muy bien. Pues... No hay mucha, la verdad. Vamos, no, hombre, es un pensador que está ahí actuando ahora. ¿Queréis alguno hacer algún subrayado a lo que habéis leído de Han o a lo que ha dicho Cristina? Ay, voy a aparecer. A mí me parece que hay un problema, lo que no me ha gustado, el conectar depresión psicológica con falta de amor. Esta conexión me parece un desprecio o reducción del tema. Sí. ¿Reducción de qué tema? También, ¿Del amor o la depresión? De depresión, con enfermedad en total, y cómo sufre y tal. Y pues, sabemos también, nuestro Papa Benedicto XVI sufría una depresión, pero eso no quiere decir que no tiene amor. Yo no lo aceptaría. No, bueno, es decir, si lo tomas en un sentido estricto psicológico, pero sí es cierto que a nivel sociológico la sociedad actual está aumentando el nivel de depresión con factores de tipo sociológico y entre ellos está la vivencia de las relaciones interpersonales, la soledad del hombre, los fracasos, las rupturas. Igual que hay depresiones que tienen un factor biológico, hay un montón de depresiones que tienen un factor vivencial en las relaciones más íntimas y esos vienen provocados por una crisis de lo que significa amar. O sea, no toda depresión es fruto de una crisis del eros, pero hay una gran parte del aumento de depresiones actuales que tiene que ver con la sociedad del rendimiento y con la crisis del eros. Yo creo que eso es indudable y que habría una unanimidad prácticamente en el mundo psiquiátrico en que eso está detrás de esos factores. Me parece que Han aquí en sentido estricto habla de la depresión reactiva, porque claro, hay muchas causas. Las endógenas son distintas. Más cuestiones, a ver. Pater. Mira, me diría, hay dos polos, ¿no? La exigencia de la sociedad y la capacidad del hombre. Entonces, si no se coinciden, entonces hay un choque. A mí me parece más, este es el momento de problema y depresión. No es otra manera, ¿no? Es como que no puede amar nada de este tipo. Pero hay sociedad que exige y podrá hacer algunas cosas. Si no, y la sociedad ni entiende su capacidad de la persona y el hombre no reconcilia con la sociedad, ahí habrá problema. Ese es el momento más que el amor, sí, puede ser amor, pero a mí me parece un poco de... Vamos a ver, el amor es víctima. Yo creo que eros, aquí no estás tomado en sentido realmente de amor, sino el eros en sentido platónico amplio, ¿no? Que incluye todas las dimensiones, entre ellas también la dimensión erótica del amor y la sexualidad. Pero él va analizando y aplicando lo que es, sobre todo, en el fondo es una crisis de la alteridad a través de lo que es un aplanamiento producido por una razón moderna absolutamente niveladora, de dominio, que no elimina la diferencia, elimina la alteridad.
lo que él llama también atopia o atopía, ¿no? Es decir, lo que no tiene lugar y está ausente, ¿no? Que también es el espacio donde podría quizá plantearse la cuestión de Dios desde el pensamiento de Hahn, ¿no? ¿Dónde está Dios? El otro, ¿no? Porque él no lo menta, ¿no? Ese punto trascendente, ¿no? Incluso cuando habla de que la sociedad de consumo, de poder individualista, narcisista, cierra al hombre en una dinámica de acumulación, que eso tiene una versión sociológica, ¿no? Es decir, una sociedad que no, sería un proceso, lo que en sociología se trabaja como procesos de cumulativos, ¿no? Que no llevan a un cambio, a una transformación de la sociedad, ¿no? Que hay muchos en la historia, ¿no? Pues en el fondo ahí el hecho de que no haya un lugar para el otro es decisivo, ¿no? Entonces yo creo que sí es válido su análisis, es decir, si lo tomas en plan riguroso, total, omniabarcante, detallado, pues no, pero a nivel de dar las claves de unas líneas dominantes, sí, y además esa razón dominante coincide con, si vas a la Iglesia, con lo que en el pontificado de Benedicto XVI era ampliar la razón, y con lo que en el pontificado del Papa Francisco se trata de superar una razón de poder, una razón de dominio, que tiende a dar una explicación gnóstica e individualista, ¿no? Es decir, la sociedad te ofrece al final una salvación que no es salvación, no te puedes redimir. Es una sociedad en la cual siempre estás endeudándote, ¿no? No puedes nunca pagar esa deuda, no puedes estar agradecido tampoco. Muere la gratuidad y el agradecimiento, porque estás encerrado en ti, ¿no? Otra cosa es que esa salvación que no ofrece la sociedad sea posible por otras vías. Si abres la alteridad, si abres el eros, se abre un ambiente de que el otro me pueda rescatar, de que el otro me pueda completar. Pero yo creo que haría falta algo más de lo que Hahn ofrece, ¿no? Al menos en esta obra, ¿no? Porque solamente dice por ahí, por la alteridad, pero si esa alteridad se abre al atópico total, que sería Dios, al totalmente otro, y él puede salvarme, pues entonces sí, pero bueno, no está excluido en el pensamiento de esta obra, pero tampoco está presente, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más, los demás? Sí, bueno, a mí me llamó la atención este capítulo que nos dijo que nos leyéramos Cristina, ¿no? De No Poder Poder. Sí. Y ver también un poco el paralelismo con la obra que puso Tomás, ¿no? De La Sociedad de la Decepción, que también lo trata Hahn, ¿no? En el sentido de, claro, en este cambio de, como decía él, es decir, en la aniquilación, la agresión de la relación con el otro. Y también esta paradoja, ¿no? De ver, claro, como ahora en la empresa al trabajador no se ejerce, ¿no? Una coacción externa sobre él, en esta dialéctica entre trabajador y empresario, ¿no? Que le explota, que en esta dialéctica del deber de la obligación, parece que tú tienes una libertad, pero claro, es una libertad externa, pero como no hay una libertad interior, no tienes capacidad de ejercitar la otra, ¿no? Porque te autoexplotas a ti mismo. Esto la verdad que me ha llamado la atención. Aunque por otro lado me resulta paradójico que mencione a Hegel, ¿no? Un poco reforzando su argumentación de la adecuada, consistente consideración del eros, ¿no? El amor al fin y al cabo que se entrega al otro. Aquí mencionando a Levinas y a Buber, me ha gustado, ¿no? Un poco desde la perspectiva personalista, ¿no? Como hay una consideración de la persona más auténtica, ¿no? De la vida que verdaderamente se ejercita en la entrega, en ponerle rostro al otro, pero aún así yo creo que toda esta dialéctica a la que ha degenerado la sociedad actual, ¿no? Yo creo que es Hegel. Aunque es verdad que ya no hay una contraposición, ¿no? de dos cosas enfrentadas, sino que ha habido como una especie de sustitución en una misma. Pero bueno, me ha gustado la verdad en general, porque al fin y al cabo también, ¿no? La cuestión del narcisismo, el individualismo, también veo un poco cómo en el fondo también, en el telón de fondo está todo este existencialismo de Sartre que vimos en la carta del existencialismo, es un humanismo, ¿no? Del sujeto que ha de crearse a sí mismo, haciéndose su propia libertad, que nadie te coarte, que nadie determine lo que tienes que hacer. En gran medida yo creo que las bases ideológicas están ahí, ¿no? Este existencialismo de Sartre.
Heidegger también. Sí, a propósito de lo que dices, yo dos ideas que están ahí detrás. Una, en cuanto al paralelismo con Lipovetsky, que por un lado se podría hablar de que coinciden en parte, por otro lado disienten, ¿no? Yo creo que la visión que da Hahn en esta obra es mucho más negativa, ¿no? O sea, describe solamente el polo dialéctico de la antitesis, ¿no? La antítesis, ¿no? Es decir, el amor ha muerto, no es un amor que está en agonía, es un amor cadavérico el que él presenta, ¿no? En ese sentido, o sea, ha desaparecido del todo, ¿no? Ha desaparecido del todo. Y bueno, por otro lado, es cierto que coincide con él en el diagnóstico a través de la dinámica del deseo de lo que no se tiene y de lo que se imagina, ¿no? Y introduce aquí un matiz Hahn, ¿no? A lo que decía Lipovetsky, que Tomás también subrayaba el otro día. Es decir, él habla de que la imaginación ha sido sustituida por la expectativa, ¿no? O sea, la expectativa del hombre de hoy es una expectativa de poseer, ¿no? Que es cierto que eso es un componente del eros, ¿no? Que está ahí, poseer, ¿no? Hacer mío, ¿no? Aunque siempre está en una dinámica de al otro, pero, es decir, claro, es cierto que la mentalidad de producción del capitalismo liberal, que es el que está, el neoliberalismo, que es el que está criticando en todos lados, ¿no? Produce la reducción de las relaciones también a unas expectativas de consumo, ¿no? Y esas expectativas están entendidas ahí de una manera puramente consumista. Y entonces la imaginación, que es el mundo de la creatividad, el mundo de lo que me cabe esperar, que a lo mejor me desborda, el que no sea todo repetitivo, el que la sexualidad no se convierta en una especie de gimnasia a base de ejercicios, ¿no? Sino que sea algo que exprese creatividad también. Todo eso lo reserva a la imaginación, ¿no? Pero ahí yo creo que deja algo que no trata, ¿no? Y que sin embargo Lipovetsky sí ve, o deja abierto por lo menos, ¿no? Es decir, que la imaginación abre unas expectativas ilimitadas, irrestrictas, que se abre a lo personal, a lo absoluto. Y eso en todos los niveles, ¿no? Es decir, yo creo que se podría rescatar la palabra expectativa, ¿no? Expectativa abierta, ¿no? No de control o de dominio o falsa expectativa, ¿no? Pero sí el carácter de abierto que tiene la expectativa, ¿no? Y en ese sentido de insaciable, ¿no? De insaciable, porque aquí, es decir, sí, viene el eros, abres el espacio al otro, el otro le haces espacio en esa distancia tópica, eso abre el espacio del misterio, el misterio es lo no controlable y sí, ahí en cierta medida está presente un hueco para meter lo infinito. Yo creo que en la dinámica del deseo, lo infinito, la expectativa que está más allá de toda expectativa cuantitativa o de producción, está presente, ¿no? Y de alguna manera, en el encuentro con el otro se produce también un colmar eso, ¿no? Pero yo creo que ya hay eso, una parcial coincidencia que está muy bien vista, pero también hay unas diferencias y unos matices para ambos, ¿no? Y luego respecto al uso de Hegel, es decir, yo no creo que quiera ser hegeliano, pero el tipo de razonamiento que está haciendo, el tipo de discurso, no es un discurso metafórico, no es un discurso analógico, es un discurso dialéctico. Y en ese discurso dialéctico, en lo de la conclusión, a mí no me queda claro si no reaparece la síntesis hegeliana. La herramienta hegeliana, de hecho, la usa para desmantelar a Foucault, y su crítica su crítica de lo que ha pasado, ¿no? Mostrando cómo en el fondo, dice, Foucault es muy optimista porque afirma que el mundo de hoy, el hombre de hoy no es obediente, ¿no? Se cree libre, pero él utiliza el ardiz, incluso utiliza la palabra hegeliana, ¿no? Ahora es el ardiz de la razón, es ahora el ardiz del neoliberalismo, que te hace creer que eres libre sin que lo seas, ¿no? Es la añagaza de la razón, ¿no? Entonces, esa dinámica de que en el fondo es una lectura del neoliberalismo como una encarnación del espíritu absoluto, de la razón absoluta, que juega con los individuos, ¿no? Y el individuo ahí es un momento de eso, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene la libertad del individuo para cambiar las cosas? Para hacer presente al eros otra vez. Es Hahn el que denuncia la situación y ya está, ¿no?
En el fondo no me da no he observado yo, salvo el diagnóstico, ninguna propuesta que me sirva para salir de ahí, ¿no? O sea, ¿la fuerza del Eros volverá o no volverá? ¿Dónde está? ¿No? O sea, vale, esto está ausente, esto está agónico, esto está muerto, ¿y ahora qué? En el fondo, ahí con la razón neoliberal, la razón técnica, se identifica con la versión hegeliana de Heidegger, cuando ve en el mundo tecnificado, de nuevo, una manifestación del ser absoluto, ¿no? Paradójica, pero que está ahí, ¿no? Es decir, bueno, llama la atención, sí, es profético, pues hasta cierto punto, es descriptivo, ¿no? Y la herramienta hegeliana le sirve para esa descripción, para desenmascarar lo que nos presenta el neoliberalismo, ¿no? Y en ese sentido, la crítica, que no me acuerdo el nombre del que decías, del pensador que le criticaba, que era como un remake de Adorno, ¿no? Adorno, Horkheimer... Sí. Bueno, es lo que encontré en la página en alemán. Sí, bueno, pues en el fondo se puede coincidir ahí un poco, ¿no? Es decir, en el fondo no he sido yo, pues. es una crítica con herramientas dialécticas enriquecidas con la alteridad personalista de Levinas y Buber, ¿no? al capitalismo neoliberal, ¿no? Que tiene una parte de verdad, ¿no? Pero es algo más que eso. Es decir, sí. Sí, yo creo que con lo que veremos después de Hayat ahí... Él dice, o sea, sobre todo critica sus ensayos y sus escritos, diciéndole que es una parodia de Adorno. Bueno, ¿alguno más queréis decir algo? No, pues entonces concluimos aquí a Han, porque yo de las notas que tenía aquí para intervenir, ya está. Entonces paramos 10 minutos, hay 5 nos volvemos a ver. Almudena, ¿tú me enviaste esquema de la exposición tuya? Pues es que al principio de la clase he visto que no se envió, porque te lo envié anoche y te lo he vuelto a enviar. Vale, pues ahora en el descanso lo busco. O sea, al principio de vale, la pues clase. ahora lo busco y lo proyecto. Así que, vamos, esta vez ya ha llegado. Hay 5, nos volvemos a encontrar. ¿Vale? Vale.